La mujer más hermosa que Elias Hart había conocido en toda su vida descendió con gracia del diligencia, y su primera reacción instintiva fue enviarla de regreso de inmediato al lugar de donde había venido. Ese pensamiento repentino lo golpeó con tal fuerza y rapidez que pareció un puñetazo en el pecho. Él había pedido algo sencillo, ordinario, una mujer modesta, sin pretensiones, que ni siquiera mirara 2 veces a un ranchero solitario, marcado por cicatrices, que vivía al borde del silencio infinito. Soñaba con una compañera que no esperara de la vida más que la mera supervivencia. Pero la mujer que ahora se erguía en el polvo de Munchana parecía ajena a esa tierra implacable. Morena Gao mantenía una dignidad sorprendente mientras el viento jugueteaba con sus faldas y los rayos del sol se enredaban en su cabello, como si no tuvieran derecho a estar allí. Su presencia parecía esculpida en una materia mucho más refinada que aquel paisaje salvaje e inhóspito. Y Elías, en lo más profundo de su ser, comprendió que acababa de cometer el mayor error de su vida, porque una mujer así inevitablemente se daría cuenta del equívoco. Tal vez no hoy, quizá no mañana, pero muy pronto. Y cuando se fuera, se llevaría consigo el último y frágil fragmento de esperanza que aún latía en su corazón. El territorio de Montana se extendía interminable, implacable, en todas direcciones. Devoraba sin piedad a los hombres débiles, dejando tras ellos solo huesos secos y un silencio metálico. Durante 8 largos años, el corazón de Elías había sobrevivido en esas condiciones extremas. Con sus propias manos había arrancado una vida de una tierra tosuda e infértil. Había resistido inviernos que arrebataban vidas sin compasión y construido un rancho sobre una verdad simple pero inquebrantable: el hombre puede soportarlo todo si no espera nada. Y Elías, ciertamente, no esperaba nada, especialmente no esto. Permanecía inmóvil en el borde de la estación Bedrood, el sombrero hundido sobre los ojos, los hombros tensos bajo su gastada chaqueta de lona. El viento de octubre azotaba la plataforma, frío y punzante, anunciando nieve próxima y el aroma de la artemisa. El diligencia llevaba casi 2 horas de retraso, y con cada minuto que pasaba, la voz en su cabeza se volvía más insistente, susurrando: ¿en qué estabas pensando al enviar esas cartas? Tú y tu esposa, esa mujer lo bastante necia para responder, merecen mucho más de lo que puedes ofrecerle. Había redactado el anuncio en el peor tramo del invierno. 3 semanas de tormentas lo habían encerrado en su humilde cabaña. El silencio era tan profundo y abrumador que había empezado a hablarle, esperando una respuesta. Su mano era torpe al sostener la pluma, sus pensamientos, aún más confusos. Ranchero, 32 años, busca esposa para vivir en la granja. Busco mujer de carácter práctico. Preferiblemente sencilla. Que comprenda las privaciones y el aislamiento y esté dispuesta a trabajar duro y vivir con pocas comodidades. No había mentido. Había descrito su rancho con honestidad y crudeza: 400 acres de tierra obstinada, una cabaña de 2 habitaciones que goteaba cuando la lluvia caía en diagonal, ganado que requería vigilancia todo el año, días que comenzaban mucho antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer. Había escrito que no era un buen partido, que hablaba poco y sonreía aún menos, que tenía cicatrices, tanto visibles como invisibles. No esperen poesía ni romanticismo. Esperen un compañero para sobrevivir. 3 mujeres respondieron a su anuncio. Una carta, llena de sueños imposibles, la quemó sin terminar de leerla. Otra incluía exigencias que habrían arruinado incluso a un magnate ferroviario. La tercera era completamente distinta. Marina Hall escribía con sencillez y claridad. Sus palabras eran breves y directas. Había perdido a sus padres y hermanos en la guerra. Trabajaba como costurera en Filadelfia, pero la ciudad había empezado a sentirse como una jaula. Anhelaba espacio, propósito, un lugar al que pertenecer. No temo el trabajo duro, escribía. Y no temo el silencio. A veces, el silencio es lo más amable que 2 personas pueden compartir. Esa frase tocó algo en el que creía muerto desde hacía mucho. Intercambiaron 6 cartas durante 4 meses, todas centradas en cuestiones prácticas, provisiones, estaciones, expectativas. Nunca sentimientos, nunca sueños. Ella nunca pidió su fotografía, él nunca pidió la suya. Tal vez eso había sido un error. No soy muy apuesto, escribió en su última carta. Y no hablo mucho, pero cumplo mi palabra. Su respuesta llegó 3 semanas atrás: llegaré el 15 de octubre. No espero nada más que honestidad. Y allí estaba él, con el corazón latiendo con tal fuerza que parecía querer salirse del pecho,
esperando a una mujer que jamás había visto. El diligencia llegó por fin en una nube de polvo y crujidos de madera. Elías sacó las manos de los bolsillos, sorprendido al notar que temblaban. Última oportunidad para huir, susurró una voz interior. Pero el corazón de Elías nunca había huido de nada. El vehículo se detuvo. 2 pasajeros descendieron. Elías apenas los notó. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Primero apareció una mano enfundada en un guante. Luego, ella salió. El tiempo no se detuvo, pero algo dentro de él sí. Ella no era sencilla, en absoluto. Morena se alzaba frente a él, sacudiendo el polvo de su vestido de viaje, serena y compuesta. Su cabello miel estaba recogido bajo un sombrero sencillo, su piel, intacta por el sol implacable, sus rasgos, dignos de un retrato al óleo del este. Parecía destinada a salones cálidos, no a una plataforma azotada por el viento al borde del territorio. Sus ojos se encontraron con los suyos, agudos, inteligentes. Hubo un destello de reconocimiento. Ella se acercó. Señor Hart. Su voz era grave y firme. Señorita H., logró articular Elias Hart. Marina H. Se detuvo a pocos pies de él. Gracias por venir a recibirme. Ella lo agradecía. Sus baúles, dijo él, aferrándose desesperadamente a algo tangible. El viejo Pete los bajó, pesados. 2, cargados como si planeara quedarse, bromeó Pete. Elías llevó los baúles a la carreta mientras sus pensamientos giraban en círculos. Nos iremos en una semana como máximo, señor Hart, dijo Marina tras él. ¿Podríamos hablar antes de partir? ¿Hablar? Soy plenamente consciente de que este es un arreglo poco común, dijo ella, pero quizá podríamos presentarnos debidamente. A eso, él soltó sin querer. ¿Por qué está usted aquí? Usted no es a quien pedí. Las palabras colgaron en el aire, afiladas y desagradables. Marina enderezó la espalda. Usted pidió sencillez. Yo pedí honestidad. No puedo cambiar mi apariencia, pero sí puedo trabajar. Supuse que valoraba el contenido por encima de la forma. Él se sintió incómodo. ¿Debo regresar al diligencia?, preguntó ella en voz baja. No, la palabra escapó de sus labios demasiado rápido. Di mi palabra. Viajaron en silencio. A su alrededor, la tierra se extendía infinita. Las hierbas doradas y las montañas azules formaban un paisaje de belleza asombrosa, pero también de dureza implacable. Usted la ama, dijo Marina suavemente. Él la miró, sorprendido. Habla de ella como si le perteneciera. Es mi hogar, respondió él. Pronto encontraron una pequeña manada de antílopes. Marina dejó escapar un suave suspiro de asombro. Son hermosos. Son los animales más veloces de aquí, dijo él. Demasiado hermosos para dispararles. Eso suena amable, respondió ella, y siguieron su camino. ¿Por qué publicó el anuncio?, preguntó más tarde. Por razones prácticas, dijo él. El rancho necesita más de una persona. Buscaba un compañero. Sí, pero no amor. No estoy hecho para eso. Las mujeres sencillas no se van, reconoció. Tienen menos opciones. Marina guardó silencio largo rato. La belleza no determina la fidelidad, señor Hart. El carácter sí. Al llegar al rancho, ella lo inspeccionó con atención. Es perfecto, dijo. Pero antes de que él pudiera responder, un grito desesperado rasgó el aire. Su yegua estaba pariendo, y algo iba mal. Dentro del establo, reinaba el caos. El potrillo estaba mal posicionado. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Marina. Háblale, dijo él. Cálmala. Marina se arrodilló en la paja, olvidando su vestido, y con mano firme apoyó la cabeza de la yegua. Su voz calmó allí donde nada más podía. Los minutos se alargaron. El sudor le escocía en los ojos. Luego llegó el alivio, el potrillo nació con vida. Marina rió, y la alegría brillaba en su rostro sucio, manchado de tierra. Lo hizo muy bien, dijo él. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, Elías comprendió que algo había cambiado. Había pedido algo sencillo. En cambio, había dejado entrar en su vida algo mucho más peligroso, la esperanza. Y aún no sabía cuánto le costaría. La mañana llegó fría y pálida, uno de esos amaneceres montañosos que se cuelan sin calor.
Elías se despertó antes del sol, como de costumbre, mirando las toscas vigas del techo, escuchando los extraños sonidos de otra persona moviéndose en silencio por su cabaña. Marina ya estaba despierta. Estaba junto a la estufa, con las mangas arremangadas, avivando las brasas con paciencia cuidadosa. Vestía un sencillo vestido de algodón resistente, el cabello recogido en una trenza. Sin el sombrero de viaje ni las telas finas, lucía distinta, aún hermosa, pero real. Y eso lo inquietaba más que antes. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella, girándose con una leve sonrisa. «El café estará listo pronto». Él asintió, sin saber qué hacer con la opresión en el pecho. Durante años, las mañanas habían sido silenciosas. Ahora había movimiento, respiración, otra presencia en su espacio. «Tengo que revisar el ganado», dijo. «Anoche hubo una fuerte tormenta. Iré con usted». Él dudó. «Hace frío. Es un largo camino». Ella lo miró a los ojos. «Dije que trabajaría». Lo decía en serio. Salieron juntos al aire que picaba como agujas. Los campos estaban plateados por la escarcha, la hierba crujía bajo sus pies. Elías caminaba rápido, sin reducir el paso, esperando a medias que ella se rezagara. No lo hizo. Lo observaba atentamente, aprendía sin hacer preguntas al principio, como revisaba los postes de la cerca, como examinaba al ganado, no contando, sino notando cojeras, cabezas bajas, movimientos nerviosos. «Este poste habrá que reemplazarlo antes del invierno», dijo, deteniéndose junto a una cerca inclinada. «Muéstreme cómo», dijo Marina, «si no planea hacerlo usted mismo después». Él la miró fijamente y le tendió una pala. Ella trabajó hasta que su respiración se volvió entrecortada y sus manos temblaban, pero no se detuvo. La tierra le manchó la mejilla, los guantes se le rasgaron. Sonreía a pesar de todo. Cuando el nuevo poste estuvo firmemente colocado, sus manos estaban llenas de ampollas y la espalda le dolía, pero sus ojos brillaban. «Puedo hacer esto», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él. Y esa certeza lo aterró más que cualquier duda. Los días cayeron en un ritmo, trabajo duro, comidas compartidas, noches en silencio. Marina aprendía rápido, demasiado rápido, ordeñar vacas, revisar el ganado, reparar arneses. Hacía preguntas que revelaban su deseo de comprender, no solo imitar. A veces se equivocaba, quemaba el pan, dejaba caer herramientas, resbalaba en el lodo. Pero se reía de sí misma y volvía a intentarlo. Elías se sorprendía observándola cuando ella no lo notaba, su concentración, su trato respetuoso con los animales, su silencio incluso cuando su cuerpo claramente sufría. Una noche, sentados en los escalones de la cabaña, viendo cómo el sol se desangraba en las montañas, hizo la pregunta que había contenido. «¿Por qué te esfuerzas tanto?». Ella no respondió de inmediato. «En Filadelfia», dijo, «trabajaba 14 horas al día cosiendo vestidos para mujeres que nunca me miraban. Dormía en turnos en una pensión. Me sentía invisible. Cuando vi su anuncio, no respondí por desesperación, sino por un profundo deseo de volver a sentirme importante». «Podría ser importante en cualquier lugar», dijo él. Ella negó con la cabeza. «En cualquier otro sitio, lo primero que verían sería mi rostro. Aquí, el trabajo habla por sí mismo». La segunda semana los llevó a un pastizal remoto. «Es un largo camino», advirtió Elías. «Sé montar». Y, en efecto, sus habilidades ecuestres superaron sus expectativas. El sendero era estrecho, en partes rocoso. Marina se aferraba con firmeza a Clover, confiando plenamente en el caballo. Al llegar al prado, fue ella quien primero notó a la vaca herida. «Cojea». Elías examinó la pezuña. «Tiene un absceso grave. Hay que tratarlo». «Volveré por los suministros», dijo Marina. «Sola. Conozco el camino». Él la observó alejarse a caballo, y el miedo le apretó el estómago. No era por dudar de sus capacidades, sino por la certeza de que si algo le sucedía, perderla lo destruiría. Ella regresó antes del anochecer, con los suministros cuidadosamente empacados, la lista memorizada al pie de la letra. Juntos trabajaron en el prado, drenaron el absceso, limpiaron y vendaron la herida. Marina no se inmutó ante la sangre ni ante el sufrimiento del animal. La noche cayó rápido. El regreso fue tenso. Clover tropezó una vez, y Marina contuvo bruscamente la respiración. «¿Tienes miedo?».
Preguntó él. Por supuesto. Pero el miedo no significa que haya dejado de montar. Esas palabras se le clavaron en el alma. Su primera pelea estalló días después por una nimiedad que, en realidad, lo era todo, una herramienta perdida, un comentario malinterpretado. No confías en mí, dijo finalmente Marina. Trato de protegerte, respondió él. ¿De qué? ¿De esta vida, o de qué me importes? El silencio que siguió fue denso. Vi cómo mi padre se quebró cuando murió mi madre, dijo Elías en voz baja. El amor por ella lo destruyó. Juré que nunca permitiría que eso me sucediera a mí. Marina se acercó. El amor por ella hizo que su vida valiera la pena. El dolor no borró eso. El invierno llegó pronto. El cielo se volvió plomizo. El viento cambió. Elías lo sintió en los huesos. Se avecina una tormenta, anunció. Trabajaron sin descanso, reforzaron puertas, apilaron heno, acarrearon leña hasta que les ardieron las manos. Hay que revisar el pastizal lejano, dijo Elías. La nieve comenzó a caer antes de que llegaran, densa, rápida. 3 vacas se habían separado del rebaño. Los terneros las retrasaban. Debemos moverlas ahora, dijo Marina. La tormenta se convirtió en una pared blanca. La visibilidad desapareció. El viento aullaba. Elías llamaba a Marina una y otra vez, aliviado cada vez que ella respondía. Cuando el establo emergió por fin de la nieve, Elías casi se desplomó. Dentro, el calor los envolvió. Las manos de Marina temblaban con fuerza ahora que el peligro había pasado. Sus labios estaban pálidos. «Tienes frío», dijo él. «Estoy bien». «No lo estás». La ayudó a cambiarse a ropa seca, torpe por el miedo, la envolvió en mantas y la obligó a beber café caliente. «Pensé que te había perdido», dijo con voz ronca. «Estoy aquí». La tormenta los mantuvo atrapados 3 días. Hablaron, realmente hablaron, de su infancia, de su familia, de miedos que ninguno había pronunciado en voz alta. «Temo que te vayas», confesó Elías. «Pero temo más que te quedes, y aún así te pierda». «Entonces confía en mí», dijo Marina. «Dame la oportunidad de quedarme de verdad». «Un mes», dijo él. «Una semana más, y decidiremos juntos». La tormenta cesó. El sol matutino brillaba sobre la nieve con una intensidad tan dolorosa que era difícil mirar. Elías observó a Marina moverse por la cabaña como si ya le perteneciera, porque, de hecho, así era. Cuando terminó la semana, ya no pudo fingir más. «Marina», dijo, de pie en el establo junto a Tempest y su potrillo, «no quiero que te vayas». Ella sonrió con suavidad. «Pídemelo como se debe». Él tragó saliva. «Morena, ¿te casarías conmigo?» «No por cartas ni acuerdos, sino porque quiero que estés aquí. Porque mi vida es mejor contigo». «Sí», respondió ella. «Sí». Afuera, el invierno seguía reinando sobre la tierra, pero dentro del corazón de Elías algo que había estado congelado durante mucho tiempo empezó por fin a derretirse. Aún no sabía cuán profundamente esa decisión cambiaría todo. La tormenta regresó la noche después de que Elías le pidiera a Marina que se casara con él, como si la propia tierra quisiera poner a prueba su determinación por última vez. La nieve caía densa e implacable. El viento aullaba alrededor de la cabaña como si fuera una criatura viva. Elías no dormía junto a Marina, escuchándolo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y paz a sentarse en su pecho. Por primera vez en 8 años, no enfrentaba una tormenta solo. Marina dormía plácidamente, con una mano apoyada sobre la suya, como si incluso en sueños se aferrara a él. Ese simple contacto pesaba más que cualquier promesa que hubiera hecho en su vida. La mañana trajo silencio. La tormenta había pasado, dejando un mundo cubierto de nieve y quietud. Los montículos blancos se amontonaban contra las paredes de la cabaña, y el valle relucía bajo el pálido sol invernal. Se levantaron juntos, se movieron juntos, trabajaron juntos. El ganado estaba a salvo. El establo había resistido. Nada se había perdido. Aquello parecía una señal. 2 días después, los protagonistas partieron hacia el pueblo para formalizar su unión. La estación de diligencias ya no tenía aquella aura amenazante de antes, ahora parecía menos significativa. La noticia del próximo matrimonio se extendió rápidamente por los alrededores. El solitario ranchero iba a unir su destino a una mujer hermosa llegada en diligencia.
El ministro accedió a casarlos en una semana y el dueño de la tienda general recibió la noticia con una sonrisa comprensiva. Algunas mujeres miraban a Marina con genuina curiosidad, pero ella respondía a cada mirada con una calma inquebrantable. Esa noche, de regreso al rancho, Elías se sentó inquieto junto al fuego. ¿Estás segura de esto?, preguntó, luchando contra las dudas que aún lo atormentaban. Marina se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Crucé medio país para construir una nueva vida. No pienso retroceder ahora. Su boda tuvo lugar en una clara mañana de invierno. No hubo templo majestuoso ni música solemne, solo una cabaña cálida, iluminada por el fuego, y ramas de siempreverdes colgadas por vecinos que habían recorrido kilómetros a través de la nieve para estar presentes. Marina llevaba un vestido que había cosido ella misma, sencillo, pero elegante. Elías se puso su camisa más limpia, y sus manos temblaban visiblemente cuando tomó las de ella. En el preciso instante en que el ministro los declaró marido y mujer, Elías sintió una profunda paz, como si una batalla larga y agotadora hubiera llegado por fin a su fin. El primer año de matrimonio no fue fácil. El invierno se prolongó, y las provisiones empezaron a escasear. A veces surgían discusiones entre ellos, por el trabajo, por el miedo, por cuánto arriesgar y cuándo permitirse descansar. Pero pronto comprendieron que el silencio también podía ser un regalo, y que las palabras adquirían un valor especial cuando se decían con sinceridad. La primavera llegó tarde, pero trajo consigo una nueva energía. Marina plantó un jardín tras la cabaña. Elías amplió el establo. Trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, manos sucias, espaldas doloridas y risas que ahora sonaban con más frecuencia y ligereza. Donde antes solo había tierra estéril, ahora florecían flores. Para el verano, el rancho había cobrado una atmósfera nueva y vibrante. Fue entonces cuando Marina le dio la noticia feliz. Estaban en lo alto de una colina, con vista al valle, y el viento acariciaba suavemente la hierba. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un hijo», dijo en voz baja. Elías perdió el habla. Primero lo invadió el miedo, luego la sorpresa y, finalmente, una alegría tan intensa que le llenó los ojos de lágrimas. «Familia», susurró. «Familia», confirmó ella. El embarazo fue una prueba para ambos. Marina trabajó hasta donde sus fuerzas le permitieron. Elías mostró una ternura que no siempre supo reconocer en sí mismo. Ese invierno, cuando nació su bebé, regresó con una furia especial. La niña llegó al mundo en medio de una tormenta. No había médico, ni pueblo cercano, solo ellos dos y el fuego abajo. Elías permaneció junto a Marina toda la noche, temiendo y resistiendo al mismo tiempo. Cuando su hija por fin lloró, algo dentro de él cambió para siempre. «Esperanza», dijo Marina, exhausta pero sonriente. «Se llamará Ope». Los años siguientes pasaron rápido y lento a la vez. Los niños crecieron. El rancho se expandió. Se criaron caballos. Los jardines perfumaron el aire. Se añadieron nuevas habitaciones a la cabaña, cada una construida con las mismas manos que antaño solo conocían la soledad. Marina nunca perdió su fuerza. Elías nunca perdió su silencio. Juntos se convirtieron en algo que ninguno de los dos había imaginado, una alianza que resistió sequías y nevadas, pérdidas y alegrías. A veces, por las noches, se sentaban en el porche viendo cómo el sol se ponía sobre las tierras de Montana que casi los habían quebrado a ambos. ¿Alguna vez lo has lamentado?, preguntó él un día. Marina sonrió. La misma sonrisa que le había cambiado la vida el día en que bajó de la diligencia. ¿Cómo podría lamentar haber encontrado el único lugar donde, por fin, pertenezco? Elías se reclinó, escuchando los sonidos de sus hijos dentro de la casa, el susurro tranquilo de una vida donde antes solo había silencio. Había pedido algo sencillo. Lo que recibió resultó ser infinitamente más valioso. Morena.